Señor. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Sí, Señor, háblanos, aquí estamos. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, amén, esas yo hablaré. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor, no, Señor, de generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor, nunca, Señor, de generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. No encubriremos, Señor, tu amor, tu palabra. Te alabaremos en todo tiempo. Dilo otra vez. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Aquí estamos, Señor. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor, no, Señor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a una nueva reunión de Casa de Oración La Ferrere, a un nuevo miércoles. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos estar en sus hogares a través de este medio. Amén. Aunque no nos podamos reunir unidos en un mismo espíritu, nos unimos para alabar, para escuchar la palabra de nuestro Señor. Amén. Si tiene su Biblia a mano, sí, vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amén. Dice así la palabra del Señor. Tiene como título: Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice Jesús. Amén. Hoy no puedo verte, no puedo ver cómo estás, pero como siempre te digo, tomate este tiempo para alabar al Señor. ¿Y cuántos quieren ser santos como Jesús, no? Ser cada día más santo, que el Señor nos purifique, nos santifique y parecernos a Él. Amén. ¿Qué te parece si juntos le cantamos al Señor que nos santifique, que Él nos purifique, que nos marque el camino? Amén. Acompáñame con estas alabanzas, vamos a alabar y adorar a nuestro Señor Jesús. Amén.
inclinamos nuestro oído a tu voz. Señor, nuestro Dios, guardamos tu pacto en nuestro corazón. Señor, nuestro Dios, inclinamos nuestro oído a tu voz. Señor, nuestro Dios, guardamos tu pacto en nuestro corazón y seremos tu especial tesoro, sacerdotes y gente santa. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Señor, nuestro Dios, inclinamos nuestro oído a tu voz. Señor, nuestro Dios, guardamos tu pacto en nuestro corazón y seremos tu especial tesoro, sacerdotes y gente santa. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Porque tuya es toda la tierra, todo lo que has dicho haremos. Porque tuya es toda la tierra, todo lo que has dicho haremos. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Amén, santifícanos, Señor. ¿Qué te parece si me acompañas una vez más en este coro diciéndole al Señor?
y siempre. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre.
adoramos, Señor, te bendecimos, porque tú estás sentado en tu trono de majestad y eres digno de toda gloria, toda exaltación. Y Señor, con nuestra adoración clamamos a tu presencia. Padre, tu pueblo reunido en los hogares y aún también, Padre, con millones y millones de ángeles, Padre, que adoran a tu presencia. Así nos unimos en adoración, oh Dios del cielo, para decirte, aleluya, sea exaltado tu nombre, tú que reinas y vives por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Padre y te adoramos. Te adoramos, Señor. Aún así te pedimos que tú nos ayudes y danos oídos en esta tarde, Señor, para poder oír tu santa palabra. Bendice a aquel que escucha, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Disponemos nuestros corazones a recibir tu mensaje, Padre, en esta hora. Y lo hacemos en presencia tuya. Amén y amén. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor en esta noche permitirnos estar aquí grabando y aún también transmitiendo a la audiencia que está en sus hogares, en sus casas y a donde realmente pueda alcanzar por medio de las redes sociales. Sean ustedes bendecidos. Damos bienvenida a todos ustedes que nos siguen de diferentes lugares. El Señor les bendiga. Sin ir más, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche y quiero tocar un tema de la serie, Nueva Vida en Cristo, número 12, de la cual en esta tarde vamos a tomar el pasaje de Juan 3:16. Juan 3:16, vamos a dar lectura. En esta noche agradecemos a nuestros hermanos que nos han direccionado en la alabanza, en la adoración y aún también a quienes se esfuerzan para poder transmitir tanto como video y sonido. Dios les bendiga muchísimo. Juan 3:16 dice así la palabra del Señor que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto que conocemos muy de memoria y aún también que recitamos desde las escuelas bíblicas desde pequeño. Y es un versículo que prácticamente es preferido por muchos. Por eso algunos lo llaman el versículo de todo el mundo. Para todo corazón humilde, podríamos decir que aquí se encuentra la quinta esencia del Evangelio, ¿verdad? Este versículo contiene grandes, pero grandes verdades. Y el título del mensaje en esta noche es Conociendo más. Conociendo más. En una oportunidad, no mucho tiempo atrás, me tocó predicarles a personas que son drogadependientes y aún también a algunos criminales. Y cuando me extendieron esa invitación, el interrogante que vino a mi mente rápidamente la pregunta es, ¿cómo les anuncio el Evangelio en solo minutos? Un mensaje que sea un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje que sea importante y que se pueda aplicar. Y en ese pequeño rincón de estudio, en mi aposento, le pedí al Señor, Señor, dame una palabra para poder llegar a estos corazones. Y sabía que no iba a ser un mensaje que tuviera muchos condimentos de teología o aún también de
de conceptos que tengan mucho fundamento, ya que muchos de ellos allí presentes no conocían Biblia, pero sí tenía que hablarles acerca del mensaje de Dios. Y qué mejor, pensé a mí mismo, comunicar el mensaje de Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Verdad? Me pregunté a mí mismo, Señor, muchas palabras durante mis tantos 25 o 30 años de ministerio, y Señor, me veo confrontado. ¿Cuál es el mensaje que querés que yo les entregue? Y vino a mi mente el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Qué mejor mensaje que comunicar que Dios nos ama? ¿Qué mejor mensaje predicar que Dios ama a todos? Esa mañana de un día domingo fue realmente un desafío. El pastor encargado de esa comunidad de drogadependientes hablaba el español y se acercó a mí, a mi persona, y colocó un peso sobre mi persona cuando él se acercó. Me dijo que allí presente, en medio de los que estábamos, había personas que eran muy difíciles de tratar, que eran muy difíciles de hacerles entender. Y había allí presente una persona que había estado encarcelado y se encontraba aún con las esposas colocadas y un guardaespaldas que lo acompañaba. El pastor me indicó que esa persona hacía 15 días había apuñalado de varias formas, ¿no? A varias personas, y que recién en ese día domingo por la mañana se había incorporado al grupo de drogadependientes. Por lo tanto, él estaba esposado y aún también custodiado. Por supuesto, en ese peso que colocó el pastor dije, ¡wow! ¡Qué responsabilidad y qué miedo también! Y él me decía, dice, cualquiera de los que están aquí presentes puede levantarse y hacer un desastre. Y allí estaba para dar el mensaje de la palabra del Señor y dar a comprender el amor que Dios les tiene y que nos tiene aún también a nosotros. Porque cuando entregamos el mensaje del amor de Dios, es lo único que puede encender la esperanza. Y luego también el amor constituye la motivación más poderosa para vivir. Los lugares de reclutamiento realmente son terribles. Están allí porque ellos deben pagar una condena, un castigo. ¿Por qué? Porque han sido hallados culpables. Y nosotros también, así en la misma condición, todos nosotros sabemos que hemos pecado y que merecemos el castigo. Pero el sacrificio de amor que Cristo, entregándose a sí mismo, y Dios mandando a su Hijo por amor a nosotros, es lo que a nosotros nos provee, a vos y a mí, perdón y esperanza. Por lo tanto, el amor es la motivación más poderosa. El perdón de Dios y la esperanza a través del amor de Dios es el remedio para los miedos y los temores del hombre. Primera de Juan 4:18, este texto dice: la persona que ama no tiene miedo, y donde hay amor no hay temor. Al contrario, dice, el verdadero amor quita
el miedo. Estoy leyendo una versión de lenguaje sencillo y dice, si alguno tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Me gusta esta versión porque nos habla de una forma que podemos comprender. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Satanás es todo lo opuesto a Dios. ¿Conoce usted a este personaje? Hay muchos que hablan demasiado acerca de Satanás, pero a nosotros nos interesa hablar de Dios, de su Hijo Jesucristo, de su Espíritu Santo, de la Palabra. Pero existe este personaje, vive complicándonos la vida y siempre hace de las suyas. A él le encanta tener a las personas gobernadas y por sobre todo con mucho miedo. Pero no solamente a los que a él les pertenece, sino que aún también a muchos cristianos que están desorientados. Cristianos que no se apoyan en la gracia de Dios, que es a través del Evangelio. Y saben, de estos cristianos es el plato preferido de Satanás, porque intenta seducirlos, engañarlos, sacarlos del camino, desorientarlos para que sean presa fácil, y dice que él está allí como león rugiente viendo a quién devorar. Cristianos desorientados. Aún muchos tan desorientados que niegan absolutamente, llegan a negar el poder del amor y de la gracia de Dios. ¿Qué les ha ocurrido? ¿Acaso no han comprendido la gracia de Dios y el amor que Dios nos tiene? ¿Cómo puede uno desorientarse sabiendo de que es Dios quien envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvar lo que se había perdido? ¿Han realmente experimentado el amor de Dios? ¿Han conocido a Jesucristo? Yo quisiera apelar a su reflexión personal donde usted se encuentre para hacerse usted mismo estas preguntas. ¿Usted es un verdadero hijo de Dios? ¿Conoció el amor de Dios? ¿Conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Vive en usted el Espíritu Santo? ¿Tiene el Espíritu de Dios? Es imposible que alguien que haya gustado del amor de Dios niegue el amor y la gracia de Dios. Es imposible. Es por eso que quienes servimos al Señor, quienes estamos presentes, lo hacemos con felicidad, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, dedicamos nuestro tiempo, porque el tiempo no es nuestro, sino que es del Señor. Le entregamos toda nuestra vida al Señor, porque hemos entendido que de tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo para rescatarme, para perdonarme de la condenación que yo merecía. Estaba yo como ese preso que debía pagar una condena, pero Cristo pagó esa deuda, me libró, quitó esas cadenas que me encarcelaban y me dio verdadera libertad. Por lo tanto, se cumple esa palabra: si el Hijo de Dios os libertares, seréis verdaderamente libres. Debo recalcar también que el amor fue, como dije, la mayor motivación de Jesús, pero aún también esa motivación fue la que los llevó y utilizó Jesús a utilizar como inspiración a sus seguidores. Los discípulos seguían a Jesús, pero veían en él algo diferente. Les inspiró, los motivó con ese amor, el amor de Dios.
manifestado sobre ellos. Ese mismo amor del Padre, manifestado en su Hijo, es lo que nos permitió a nosotros ser adoptados y ahora sus hijos, convertidos en nuevas criaturas por amor. Él se entregó también sacrificialmente en la cruz y luego aún también resucitó. Todo lo hizo por amor. La pregunta también que surge es ¿cómo ayudar? Porque muchos necesitan encontrar la verdadera libertad en Cristo. A veces tenemos personas a nuestro lado que pensamos que están caminando bien, pero en un instante no los vemos más. Colocan muchos argumentos, muchas situaciones de excusas. Y de largo nos encontramos y decimos, no, yo no frecuento más. Pero sus situaciones quedan allí presentes y en vez de crecer en las cosas de Dios, decrecen. Hay muchas raíces, muchas situaciones que no permiten que esa persona decida correctamente en la verdadera libertad con que Cristo nos hizo libre. Y la propuesta estuvo presente, pero no quisieron aceptar el amor y aún también la gracia de Jesucristo, porque determinaron para sí mismos tomar otros caminos alternativos más que el único camino que los puede llevar a la plenitud. ¿Cómo podemos ayudar? Ya sean en personas inconversas, creyentes o personas que se han enfriado, la solución siempre será mostrarles el amor de Dios. ¿Saben? Hay personas que no comprenden porque se establecen en conceptos que son erróneos. Existen personas que dicen, pero no solamente al evangelizar debo hablarles acerca del amor de Dios, debo tener mis argumentos, debo tener mi preparación, debo tener mi concepto teológico para poder alcanzar a las personas y demostrarlas y convencerlas. Error, porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nosotros debemos mostrarles al mundo el amor de Dios. Debemos mostrar que la solución es Jesucristo. Debemos llevarlo a los pies, darle a conocer que el amor eterno de Dios cubre multitud de pecados, libera del pecado, desencadena a aquellos que están atados, libera a aquel que está en el momento del tormento y Cristo es quien nos da esa libertad, libres en Él. Por supuesto que debemos también prepararnos, pero nunca nuestra preparación podrá, por más académica que sea, tomar el lugar del propósito de Dios, que es amarnos. Esto nos dice aún también que la iniciativa de la salvación pertenece a Dios. Algunas veces se presenta el Evangelio como si se hubiera tenido que pacificar a Dios y aún también persuadirle para que perdonara. Otras veces se presenta a Dios como inflexible, como ese justiciero, y a Jesús manso, amoroso y perdonador. A veces se predica el Evangelio como si Jesús hubiera hecho algo para que se alterara la actitud de Dios hacia la humanidad, para que de una forma se viera obligado a cambiar la sentencia condenatoria por la del perdón. Pero este versículo específicamente nos dice que todo empezó en Dios.
Fue Dios el que envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque amaba hasta el tal punto a la humanidad entera de una forma incondicional. Fue Dios quien lo envió a su Hijo. Y saben, no existiría el Evangelio ni salvación si no fuera por el amor de Dios. Así es. Lamentablemente hay personas que no comprenden y desean rechazar este amor de Dios. También nos enseña y nos dice que el manantial de vida de Dios es el amor. ¿Por qué? Porque Dios su esencia es amor, o sea, manantial de vida es el amor. Se podría predicar una religión en la que Dios contempla a la humanidad que está sumida en la ignorancia, o también en la indigencia, o en la maldad. Y Él podría decir para consigo mismos, aun como cuando el hombre doma a un animal, a un caballo, ¿verdad? Él podría decir para consigo mismo, bueno, voy a domarlos, los voy a disciplinar, los voy a castigar, a ver si una vez por todas aprenden. Muchos tienen este concepto de Dios. Agachan la cabeza, se inclinan como diciendo, bueno, Señor, no me pegues más, basta del rebenque, ¿no? Pero aún así siguen en sus caminos y no aprenden. O se podría también pensar que Dios está buscando la sumisión de la humanidad para satisfacer su deseo de poder, ¿no? Y para tener el universo completamente sometido a Él. ¿Usted piensa que Dios es así? Lo tremendo de este versículo, Juan 3:16, es que nos presenta a Dios de una forma que Él está actuando, no en su provecho propio, sino para provecho nuestro. Es un Padre que nos quiere ver feliz, aun cuando sus hijos son desagradecidos, cuando somos rebeldes, aun cuando nosotros desobedecemos. Él desea que nosotros volvamos al hogar. Dios no es un Dios que azota a la humanidad para que la tenga sometida ahí, ¿no? Sino que Él tiene un anhelo y, ¿saben?, soporta muchas cosas para que nosotros comprendamos cuánto Él nos ama. Posiblemente usted tenga muchas preguntas, pero ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Qué hice yo? ¿Cómo? ¿Cuándo? O aún también existen situaciones que dice, bueno, porque hay muchas personas que trabajan sobre ese concepto de un Dios que castiga, ¿no? Y siempre tienen presente, me sucedió esto porque hice tal o cual cosa. Pero ¿has tenido en pensamiento primero de todas las cosas que Dios realmente desea que seas reconciliado para con Él y que ese amor hace que vuelvas a Él y puedas vivir una vida plena? El tercer concepto que quiero mostrarles es que Dios es un Dios amplio, tiene amplitud en ese amor que demuestra. Dios amó en el pasado, Dios ama y aún también seguirá amando. Ama a una nación, ama a los pueblos, ama a todos. Dijimos que ama a todo el mundo. O sea, no solo a una nación, Dios no ama solamente a los buenos, ni a los que le aman a Él. La palabra dice que Dios amó a el mundo, o sea, todo el mundo, de una forma universal. Hay algunos que dicen, no, Dios no me ama y ama solo a aquellos que son suyos. Dios ama a todos porque ama a lo que Él
estableció y creó a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, Él desea que sea restaurada todas las cosas. En este amor universal de Dios, ¿no? Como dijo San Agustín de Hipona, él dijo, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si no hubiera más que uno a quien amar. Y por lo tanto, así ama a todos. Qué interesante, ¿verdad? Mirar bajo esta perspectiva el amor de Dios. Ahora, dijimos nosotros que para dar a conocer la verdadera libertad en Cristo es necesario mostrarles a las personas el amor de Dios. Para esto tenemos que traer a nuestra memoria quién es que nos capacita a nosotros como creyentes para amar. ¿Quién es quien te capacita para amar? Por modus propio, ninguno absolutamente está en condiciones de poder amar como me he encontrado yo delante de estas personas, de las cuales uno dice, pero es un ladrón, es un homicida. Naturalmente tenemos un rechazo. ¿Quién te capacita, mi querido hermano en Cristo, para amar? Es Dios mismo. Es Dios mismo. En 1 de Juan 4:19 dice la palabra, dice, nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Él lo demostró. Ahora somos nosotros que hemos recibido ese amor y al vivir el amor de Dios nosotros podemos amar también a otros. Es el amor de Dios el que nos lleva a obedecer, por supuesto, la ley de Cristo. Jesús dijo, allí en San Juan capítulo 15, en el versículo 12, y esto es lo que yo os mando a ustedes, que se amen, dice, unos a otros, así como yo los he amado a ustedes. Mire qué ejemplo, qué mandato que el Señor nos da. Dice, ámense unos a otros, demuestren ese amor, vivan ese amor que yo les he entregado como yo los amo a ustedes. En el libro de Gálatas también pone otro sello, otra confirmación. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Hay un libro que se llama ¿Eres tú Dios? El autor es George Swindoll. Después de la Segunda Guerra Mundial, en una de las partes de uno de los capítulos de su libro, dice que después de la Segunda Guerra Mundial, en la retirada militar, en medio de tanta destrucción que sucedió en el viejo continente, dejó muchos pequeños huérfanos de guerra que morían de hambre en las calles. Y una mañana, un soldado americano que estaba de regreso a su cuartel allí en Londres, vio a un niño que estaba de frente a una vitrina, una vidriera de una panadería, y con su nariz pegada a la vidriera. Adentro se encontraba el panadero que estaba horneando el pan y algunas ricas facturas o rosquillas. Y el niño, por supuesto, viendo esa situación, se le hacía agua en la boca y no lo perdía de movimiento el panadero a ver qué era lo que hacía. El soldado detuvo su vehículo y vio esta escena. Se acercó y le pregunta al niño, ¿quisieras tener algunas de esas facturas o de esas rosquillas? Y dijo, claro que sí. El americano entró
y sacó dinero de su bolsillo y compró una docena. Las puso en una bolsa y se las entregó al niño que estaba hambriento y con mucho frío. Y lo miró sonriendo, ¿no? Y le dijo, aquí tienes. Cuando se retiraba, antes de subir a su vehículo, alguien por detrás le tironeó en su saco. Se dio vuelta y al ver al niño, que estaba allí presente nuevamente con una voz suave y con mucha sorpresa, le preguntó al soldado, Señor, dice, ¿usted es Dios? ¿Usted es Dios? Esto representa realmente Dios acudiendo por medio de alguien que dispuso su corazón para hacer un bien. ¿Cuántos necesitados esperan de que alguien les obre en misericordia? ¿Cuántos necesitados esperan que se les demuestre cuán grande es Dios a través de nuestras actitudes? ¿Cuán grande es Dios para usted? ¿Es así para también en el acto de misericordia para con los demás? Dios es grande no solo de la forma en que ha sido para con nosotros, Dios es grande para todos. Y Dios desea plasmar en todos su amor y su bendición. Y aún también, en ese propósito del grande amor de Dios, Él nos dejó pautas para que nosotros pudiéramos vivir en bendición. Cuando usted está en la regla de Dios, usted aprende a vivir conforme el corazón de Dios. Los mandamientos que el Señor nos dejó, por supuesto que para muchos son pesados y dicen nunca podré cumplir tal o cual cosa. Miren, los mandamientos explícitos, tanto en la ley como en la gracia, constituyen un ingrediente principal en la receta de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace acercarnos más a Jesús y ser más parecidos como Él. Modela nuestro carácter, modela nuestra forma de ser. Vivimos y queremos agradar a Dios. Y por supuesto la ley de Dios ha sido escrita para que nosotros descubramos que en ella existe realmente la vida fructífera cuando nos sometemos a ella en obediencia, de una forma personal. Y allí encontramos que está la bendición de Dios. Ahora, cuando usted hace todo lo contrario, porque usted se impone a sí mismo con una vida de no conocimiento de Dios y por lo tanto uno que no conoce a Dios vive una religión. Si usted está en obediencia, usted reconoce y vive a Dios, usted puede decir que el amor de Dios es grande y por lo tanto usted camina bajo bendición. Mire, la ley de Dios nos transforma en toda su totalidad. Los mandamientos que nosotros tenemos en la palabra de Dios son provechosos para nuestra vida de consagración y aún también nuestra vida de santificación. Nos acercamos a Él, que es santo, y caminamos nosotros también en santidad. Nos apartamos del pecado y el Señor nos corona de bendiciones y de favores. Obedecemos a los mandamientos y podemos tener amor hacia los demás porque estamos cumpliendo con su palabra. Mis amados, debemos reconocer una vez más esta verdad y aceptemos que es Dios quien nos amó primero. No es porque usted es bueno, no hay uno solo que sea bueno, dice la palabra, sino bueno es Dios. Aceptemos que Él nos amó primero, que Cristo es aquel que sufrió el castigo por
tus pecados por mis pecados. ¿Para qué? Para restaurarnos en comunión nuevamente para con Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por mandar a su Hijo Jesucristo por nosotros y aún para todo el mundo, para que en Él crean y no se pierdan y tengan vida y vida eterna. Reconozcamos, mis amados, que somos necesitados y que necesitamos apelar a su voluntad, y cada vez que nosotros estamos en dificultad, volvernos a Él con un corazón sencillo, humilde, pidiéndole: Señor, ayúdame, porque hay mucha maldad en mí. Reconozcamos que necesitamos esa gracia suya, ese amor incondicional. Reconozcamos que necesitamos ser restaurados para poder adorarle como Él merece ser adorado. Te pido que en esta noche inclines tu rostro donde estás, mi amado hermano, donde te encuentres, y le digas estas palabras: Padre, te necesito. Padre, tú nos amas, y ese amor es el amor que nos enseñas a vivir. Cosas que no hemos experimentado aún. Tú nos enseñas, Señor. Enséñanos en esta tarde-noche, desde tus perspectivas, Señor. Enséñanos a ser puros y santos para contigo, Señor, por tu palabra, por tus mandamientos. Reconocemos que somos necesitados de ti. Te agradecemos, Jesucristo, por ser misericordioso para con nosotros, por rescatarnos de nuestras maldades, por pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Nosotros merecíamos condena, pero tú nos salvaste. Gracias aún también, Padre, por adoptarnos como tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra que podemos recibir. Gracias porque ella nos enseña, nos corrige, aún también nos exhorta y nos enseña a vivir la vida abundante, la nueva vida en Cristo, conforme a tus designios y no a los nuestros. Danos, Señor, tu bendición una vez más. Ayúdanos a que nuestro día a día pueda estar, Señor, presente tu presencia en nosotros, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Recuerde, la verdadera libertad se encuentra solamente en Cristo, quien es autor y consumador de nuestra fe. Dios le bendiga y les esperamos hacia nuestra próxima reunión en predicar la palabra. Y recuerde, casa de oración, casa de Dios, casa para usted. Les saludamos en el amor del Señor. Por siempre es alabanza y adoración al Creador, el Hijo de Dios, primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, por los cielos, la tierra y la
manos y dile: